Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 6 de mayo del año 2025. Un día como hoy, hace 32 años, falleció en un trágico accidente en Albacete, España, el Panzer Rommel Fernández Gutiérrez. Bueno, en materia internacional tenemos que Hollywood reaccionó con escepticismo al anuncio del presidente Donald Trump para imponer aranceles de 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos, una idea que expertos de la industria consideran contraproducente. No tiene ningún sentido, dijo ayer lunes el abogado del espectáculo Jonathan Handel a la agencia France Press. Si una acrobacia implica que Tom Cruise suba a la Torre Eiffel, ¿qué se supone que hagamos? ¿Filmarla en la réplica de la Torre Eiffel en Las Vegas? No tiene sentido. Ejemplificó Handel, quien recordó que películas taquilleras como Misión Imposible se ruedan en el extranjero por motivos artísticos. En un mensaje en la red social Truth Social, Trump pidió al Departamento de Comercio comenzar de inmediato al proceso de instituir un arancel del 100% a cualquier película que llegue a nuestro país y que sea producida en el extranjero. Queremos películas hechas en Estados Unidos de nuevo, agregó. La respuesta no se hizo esperar. Estamos en ello, respondió en redes sociales el secretario de Comercio Howard Lutnick. Aunque la Casa Blanca no explicó cómo ejecutará este tipo de imposición fiscal a las producciones, muchas de las cuales son filmadas de forma digital y transferidas en línea o en unidades de memoria, el intercambio hizo caer las acciones de estudios como Netflix, Disney y Paramount. Se trata de propiedad intelectual, comentó Handel. Puedes comprar una entrada al cine, pero no puedes comprar una película, igual que se compra una prenda de vestir o un automóvil, indicó. Expertos advirtieron que imponer un arancel del 100% a los rodajes en otros países elevaría considerablemente los costos de producción. La Casa Blanca informó que aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Por otra parte, un supuesto ataque ucraniano con drones en territorio ruso se registró la madrugada de este martes, los cuales iban dirigidos principalmente a Moscú y afectaron las operaciones de una decena de aeropuertos, informaron las autoridades rusas. El ataque ocurrió días antes de las conmemoraciones en Moscú del fin de la Segunda Guerra Mundial, con un desfile militar en presencia del presidente Vladimir Putin y una veintena de dirigentes extranjeros. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que 19 drones fueron interceptados por la defensa antiaérea cuando se dirigían a la capital. Precisó que los escombros cayeron sobre una avenida grande al sur de Moscú y que inicialmente no se registraron víctimas. Sin embargo, medios rusos divulgaron imágenes de la ventana agrietada de un supermercado y la fachada ennegrecida de un edificio residencial. 4 aeropuertos de la capital, Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo y Chuvovsky, impusieron restricciones temporales por la noche y algunos cerraron todas sus pistas, según la agencia rusa de aviación civil, Rosaviatsia. El funcionamiento de otros aeropuertos rusos fue interrumpido, en particular los de grandes ciudades sobre el Volga, como Nizhny Novgorod, Samara o Volgogrado. Los gobernadores de las regiones sureñas de Voronezh y Penza reportaron respectivamente que 18 y 10 drones ucranianos fueron interceptados sobre sus territorios sin dejar víctimas. En la región fronteriza de Kursk, un ataque ucraniano dejó a 2 adolescentes heridos y provocó apagones, según el gobernador Alexander Ginstein. Del lado ucraniano, un bombardero ruso con drones dejó un muerto en la región de Odessa, indicó el gobernador Oleg Kiper. Rusia ha anunciado un alto el fuego de 3 días, del 8 al 10 de mayo, por las conmemoraciones de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania no ha revelado si acatará la tregua anunciada por Vladimir Putin. Y por último, después de que el líder de la CDU, Friedrich Merz,
fracasara en la primera votación de su elección como canciller en el Bundestag, Parlamento Cámara Baja alemana, de momento se encuentra en consultas con sus colegas y sus colaboradores más cercanos en su oficina. También estuvieron presentes el líder del grupo parlamentario de la Unión, Jens Spahn, el ministro del Interior designado Alexander Dobrindt y la familia de Merz. Además acudieron a la oficina de Merz la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, el líder del SPD, Lars Klingbeil, el líder del grupo regional de la CSU, Alexander Hoffmann, y Thorstein Frey, futuro jefe designado de la Cancillería. De acuerdo con el procedimiento establecido para estos casos, si un candidato no alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones, sigue una segunda fase electoral en el plazo máximo de 14 días. Para ello puede postularse de nuevo Merz, pero también se podría optar por otro candidato. Si esta segunda fase tampoco tiene éxito, el Parlamento debe volver a votar inmediatamente en una tercera fase. En la historia reciente del país, nunca ningún candidato a canciller había fracasado en su primer intento de ser elegido jefe de gobierno. Y en el caso de Merz, supone una gran sorpresa, dado que el bloque conservador, formado por la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y su hermana bávara, Unión Social Cristiana, CSU, y el Partido Socialdemócrata, SPD, contaban con 12 votos de margen. Merz se quedó corto, le faltaron 6 votos, ¿no? Es decir, hubo 18 votos que no se volcaron según lo esperado. Sobre todo porque no es normal que ocurra. Y ya el partido de extrema derecha, que ha sido designado como una organización extremista en Alemania, pidió nuevas elecciones. Sí, y está presentando una serie de recursos incluso por esos señalamientos. Oye, en cuanto al tema del cónclave, que por cierto va a ocupar la atención en los próximos días, por lo menos entre mañana y el viernes, tú sabes que ya comenzaron a correr las apuestas. Y es interesante porque así como se apuesta por un equipo, por un resultado deportivo, bien, oye, también están corriendo las apuestas. Es más, hay cuotas inclusive para pujar por el nuevo Papa, que va, y yo creo que ahí tenemos la gráfica. ¿Quién es en este momento el favorito según las casas de apuestas? Pietro Parolin, en este momento. Pietro Parolin es el favorito. Le sigue Luis Antonio Tagle, que es el cardenal filipino. En su orden específicamente, después tenemos a Mateo Zuppi, ahí está, Pier Battista Pizzaballa, Peter Turkson y en una sexta posición, Peter Erdo, que pues si usted apuesta por Peter Erdo, pues recibiría 10 veces, eso es lo que significa la gráfica, 10 veces lo que apuesta, o sea que está muy lejos de ser el favorito. No me animo a usar la expresión que se usa para esos casos, porque se trata de los cardenales, que cualquiera puede ser papa, ¿no? Claro, pero mira tú, o sea, mira hasta dónde ha llegado, ahí están las cuotas disponibles en apuestas. Ahora bien, lo de Parolin es significativo porque no sé si viste inclusive la campaña de fake news que se lanzó contra el cardenal Parolin, lo que hace pensar que pudiese realmente ser el favorito extramuros e intramuros, porque recuerden que esto lo definen los cardenales. Los cardenales. Los cardenales definen eso. El 80% de los cardenales elegibles fueron nombrados durante el papado de Francisco. Hay 133 cardenales que eligen al nuevo papa y 90 votos como mínimo debe obtener el ganador, es decir, el 66% del total. Con 90 votos es que ganas, así es, ¿no? Exacto. El otro día estuve viendo una película de 1968, protagonizada por Anthony Quinn, Las sandalias del pescador, que es sobre una situación de un cónclave. Ahora más próximo es el cónclave, la película Cónclave. De un cónclave, el cónclave arranca mañana, 7 de mayo, y en aquella época el número de cardenales era muchísimo menor. Imagínate que en la primera votación de la película, uno de los cardenales obtiene 29 votos, otro obtiene 17, otro 14 y no es suficiente. Imagínate ahora lo que estamos hablando, de que se necesitan 90 votos como mínimo. 90 votos. Pero ya digo yo, por lo que estamos viendo, Pietro Parolin, por lo menos en las casas de las apuestas, es el favorito. Eso es extramuros, pero qué pasa dentro de los muros no sabemos. Y muy sospechosa esa campaña que se inició. Es más, se dijo y se publicó inclusive que el cardenal Parolin había tenido un aumento súbito de la presión, que se sentía mal, o sea, todo eso, y al final terminó siendo una noticia falsa. Todo eso tiene
un impacto definitivamente, por lo menos se le señala mucho en este instante a Pietro Parolin. Además, sería un cardenal italiano. Es más, miren, de todos los que están en la lista de favoritos, hay 3 italianos en este momento. Hace 3 papas que no hay cardenal italiano como papa. Es decir, Esa es la Juan razón Pablo por la cual II es favorito. ¿no? Karol Sí. Wojtyla, Sí. después vino el alemán, Ajá. ¿no? Joseph Ratzinger, y luego vino el argentino Jorge Mario Bergoglio. Por eso es que muchos dicen que el Papa o el papado regresa a Italia. Vamos a ver si será Pietro Parolin. Por lo menos en las apuestas indica que puede ser Parolin. Ahora, ¿dónde se apuesta? No me pregunten eso porque realmente no sé. Yo obtuve la información de un diario italiano. Óyeme, Atenógenes, a propósito, ha habido como un cambio en la estrategia de comunicación del gobierno. Ayer lo vi, a un año de las elecciones. A un año de las elecciones, sí. Ayer salió el presidente de la República, aprovechó la presentación que tuvo de la ruta del tren Panamá-David o David-Panamá, como quieran. Los chiricanos dicen que es David-Panamá. Es David-Panamá, dicen los chiricanos. Dicen los chiricanos. Y aprovechó para expresar un mensaje de pedir disculpas, lo cual está bien, de reconocer que él es un ser humano y que no es perfecto y que si ofendió a alguien, pues lo lamenta mucho y le extiende sus disculpas. Pues un mensaje tratando de reconciliarse después de que en redes sociales le han asoleado todas las expresiones desafortunadas que ha tenido, Sí. sobre todo los jueves en las conferencias de prensa. Y por otro lado, varios ministros con el mazo. Curioso, Sí, ¿no? ¿no? Sí. Es como la estrategia de la zanahoria con el garrote. No, yo diría como del policía bueno y el policía malo, ¿no? Lo que pasa es que aquí el policía malo estaba haciendo el presidente. El presidente, que no. Y muchos ministros estaban haciendo la de policía bueno. Así es. Quizás el concepto puede revertirse. No sé, o sea, que un presidente ofrezca sus disculpas, como hizo el presidente Molino, hay que destacárselo. Creo que es de honrados hacerlo. Cuando uno reconoce que se pasó, que cometió un error, hay que entender también la forma de ser del presidente Molino. Y yo no he seguido, en mi caso particular, son quizás muchas las expresiones del presidente Molino que suenan autoritarias, pero una cosa es lo que dice, pero otra cosa es lo que hace. Creo que el presidente Molino es un hombre, además que es un hombre de leyes, ha respetado el Estado de Derecho en este año, desde las elecciones y el momento en que toma posesión a partir del mes de julio. Y creo que eso es muy destacable, porque puede sonar autoritario, pero ocurre un fenómeno de verdad que muy poco visto. O sea, él suena autoritario, pero en sus acciones no necesariamente es autoritario. Y lo digo por lo que estamos viendo con la Asamblea y lo que estamos viendo en muchas otras acciones. O sea, cualquiera, después de lo que vio en la Asamblea, hubiese tomado la decisión simple y sencillamente de despedir a la mayoría de los que estaban ahí. Y digo que él podía tomar la decisión porque es el Ejecutivo el que hace el presupuesto, ¿ah? Sí, claro. Eso va desde el Ejecutivo al Legislativo. Es cierto que el Legislativo es un órgano del Estado, pero esa plata sale del Ejecutivo y en eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el Legislativo no se autogestiona. Esa plata viene de algún lugar. Entonces, él respetó el Estado de Derecho y eso hay que destacárselo en esa acción y en muchas otras acciones que ha tomado. Y quizás algo de lo que él ha hecho la diferencia en función de otros presidentes, lo que principalmente lo está afectando en este momento, y lo dijimos cuando comenzaron las conferencias de prensa, el que todas las semanas esté expuesto al medio de comunicación, a los medios de comunicación, a las preguntas de los seguidores de sus cuentas y encima a las preguntas de periodistas, iba a provocar en algún momento ese ruido en el canal, como ahora él sale a ofrecer sus disculpas. Y eso es producto de algo que otros expresidentes han evitado, y es exponerte excesivamente a los medios de comunicación. Él ha dado un salto en cuanto a la comunicación personal, pero quizás es esa misma comunicación personal la que en este momento le está pasando factura. En cuanto a la estrategia misma de comunicación, insisto,
ya el hecho de que aparezca todas las semanas en una conferencia de prensa es un salto cuántico en cuanto a lo que han hecho otros presidentes, Guido. Por lo menos yo lo veo así, no sé, ¿tú cómo lo ves? No, yo insisto en que lo malo no es la conferencia de prensa en sí y las preguntas. Yo creo que eso denota cercanía, denota, como lo dijimos al inicio, ante un vacío que se sentía de autoridad y de mando en la administración pasada, denota que hay alguien al frente de la nave. El tema es que con el temperamento que tiene el presidente Mulino, él tiene que aprender a manejar ese temperamento porque no puede reaccionar si una pregunta no le gusta de la manera que ha reaccionado en algunas ocasiones. Entonces eso es un proceso de aprendizaje, Atenógenes, también, ¿no? Por más que sea el presidente de la República, por más que sea un abogado, un hombre de derecho, es un proceso de aprendizaje de tener el grado de tolerancia con preguntas que pueden llegar a ser incómodas. Esa es la labor del periodismo, además, ¿no? Si fueran puras preguntas de esas sembradas, no tendría ninguna gracia la conferencia de prensa. No, y también ha dicho cosas que no son políticamente correctas, ¿no? Sí, también. Claro, pero es producto de las circunstancias. Cosas que ya el lenguaje, en el lenguaje ha sido superado, claro, por ejemplo. Cuando en la entrevista que le hizo Oli Mesa en su podcast dijo que en la universidad era una guarida. Guarida por ejemplo, ¿no? De terroristas. Exacto. Ese tipo de cosas. Uno se ríe, pero quizás el impacto en un público es aceptable, pero en otro público es inaceptable. Y quizás esa es la razón por la cual el presidente pues, ofrece disculpas sobre lo que quizás pudo haber dicho y fue malinterpretado o no fue del gusto de la mayoría. Pero hay que quizás encontrar el balance, y más en estos momentos en donde estamos viviendo tiempos radicales, en donde todo el mundo está agarrando una esquina y todo el mundo está tratando de buscar un pedazo de eso que consideran poder y que por alguna razón quieren obtenerlo de alguna manera. Entonces, dadas esas circunstancias, creo que lo más prudente de parte del presidente es ese llamado, ofrecer disculpas en este momento y quizás comenzar a tender puentes. Quizás la principal labor de un presidente es tender puentes, buscar consenso. Parece que el presidente sí tuvo en el eco el llamado que hizo Monseñor José Dimas. José Domingo Ulloa en la homilía del domingo pasado, de tender puentes y derribar muros. Eso parece porque eso fue lo que hizo. Claro, hay que ver qué pasa en el otro extremo. Hablamos de maestros, hablamos de médicos, hablamos de trabajadores de la construcción que tienen un discurso un poco radicalizado. Es más, esta mañana hablaba con el Ministerio de Educación, el director nacional de Educación, lo pude entrevistar en el noticiero matutino, profesor Edwin Gordón, y él me hablaba acerca de que, imagínate, hay un 40% de las escuelas, principalmente en las regiones de Colón, de Veraguas y de Chiriquí, que no están funcionando. Eso es un número altísimo del total de escuelas a nivel nacional, afectando un gran número de estudiantes. Eso, de alguna forma, debe encontrar su punto medio. Claro, ¿cuál es ese punto medio de solución? Evidentemente, el tema de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social parece ser el que ellos quieren que se derogue. Ya eso pasó como ley y ellos tuvieron la oportunidad de discutir, de sentarse y de presentar sus puntos de vista. Ahora hay que encontrar otros puntos de común acuerdo en aras de solventar el problema y beneficiar y evitar que una gran cantidad de estudiantes se vea perjudicado por estas acciones. Entre el hecho también que muchos padres de familia, imagínate, ya tomaron la decisión de cerrar algunas escuelas en conjunto con los profesores. Entonces aquí no entra nadie y ese tipo de acciones, bueno, sí pueden rayar ya en un delito. Y lo decía el propio profesor Gordón, que ya están presentándose las acciones legales correspondientes porque está cerrando una escuela, está cerrando un bien de uso público y ahí entonces sí hay problemas. Oye, por el lado de la planilla en la Asamblea, viste que la Contraloría dice que unas 400 personas pudiesen ser denunciadas. Sí. Deberían hacerlo. Si son ya detectados que son botellas, eso está establecido como delito en el Código Penal. Claro, exactamente. Sobre todo porque están cobrando sin trabajar. Sin prestar un servicio al Estado. Eso es un delito. Me dicen. Entonces el Contralor debe denunciarlo, porque vi que hizo un llamado a que renunciaran. Sí. Con renunciar no es suficiente. Lo que pasa, Guido, es que llevaron la ilegalidad a la legalidad, porque muchas de las botellas, y esto suena ridículo, pero así es,
Muchas de las botellas resulta que están en la carrera legislativa. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, O sea, metieron a la botella en la carrera legislativa y está pasando en la Asamblea. botellas protegidas. Son botellas protegidas. Increíble. Botellas protegidas. Y en aras de defender el Estado de Derecho, pues obviamente son botellas, pero están en la carrera legislativa. ¿Quién explica eso? Y esto dice el propio Contralor, que dice que cuando llegaron al edificio había como 3.000 personas. Pero obvio, en ese edificio, según cálculos, no deben trabajar más de 1.500. Entonces, ¿cómo duplicas la cantidad de gente que debe estar trabajando en ese edificio en la Asamblea? Y de verdad que se veía así por la cantidad de gente, que hasta por las ventanas se veía gente. Entonces, el tema de las botellas puede ser superior. Puede haber mucha más gente que está cobrando sin trabajar. Mucha más gente que está en esas planillas, mucha más gente que tiene ahora carrera legislativa promovida por muchos de los diputados que la metieron en la planilla. Vi al diputado Jaime Vargas, no sé si lo viste, Guido. Desvinculándose, pretendiendo desvincularse. Dice que él desconoce. Que esos son nombramientos de la Asamblea, no de él. Sí, Hombre. pero resulta que se lo metieron todo a su planilla por alguna razón. Sí, bueno. Y están bajo su, dice que él desconoce quiénes serán, que él desconoce que tenga la segunda o la tercera mayor planilla en la Asamblea. Él está tomando distancia de lo que ya ha publicado la Contraloría. ¿Será cierto, será falso? No sé, pero si eso es lo que dice el diputado, ahora resulta que entonces se puede hacer una investigación mucho más pormenorizada, porque todos los que están debajo del diputado entonces serán botellas, pues. Serán botellas porque dice el diputado que no tiene nada que ver con eso. Si eso es así, pues vamos a ver qué reacción va a haber en la Contraloría con este tema. Vamos a ver si el Ministerio Público investiga, pero ojo, hay que tener cuidado porque si se trata de casos de cashback, si se trata de casos de botellas con intereses, algunos casos tienen que pasar a la Corte, porque es la Corte la que tiene que investigar al diputado. Porque si todo comienza y termina en un diputado, cuidado, no es la Procuraduría, es la Corte. Y hay que tener cuidado en eso porque si no se puede invalidar el proceso. Y en el caso penal, pero en el caso de lesión patrimonial es otra cosa. La jurisdicción de cuentas tiene competencia para investigar diputados. Así un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia. Así es, así que esa es otra jurisdicción. Bueno. Pero en lo penal sí le toca a la Corte investigarlo. Así es. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estará con nosotros el doctor Carlos Abadía esta mañana aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Abadía, viendo un poco la situación del país. Doctor, se ha enredado un poco toda la discusión de la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Vemos a los gremios docentes, a los trabajadores de la construcción, a los médicos también en paro ahora. Y el punto central es la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Usted estuvo allí, en medio de la reforma, y creo que todos los gremios estos también estuvieron allí, ¿no? Buenos días. Indudablemente. Mira, yo quiero plantear dos situaciones sobre la ley. Derogar la ley 462 es darle una puñalada al sistema democrático. Fue discutida en el órgano legislativo, el principal órgano del Estado en ese sentido, ampliamente. Entró una ley, no salió lo que el Ejecutivo quería plantear. Hubo reformas por los diputados y otros aportes de otros grupos importantes en ese aspecto. Decir que se deroga realmente entonces la Asamblea Nacional debe cerrar, porque entonces vamos a legislar o imponer más bien lo que algunos grupos quieren hacer. Pero pensemos en un momento, si se deroga, ¿qué sucedería? Regresaríamos a la ley 51. Esto quiere decir que los 960 millones de dólares que el Estado está obligado por la ley a aportar, ya no lo aportaría. Que los 3 puntos de la cuota patronal que se decidió aumentar ya se eliminaría. Que los elementos que se ha dado
para que los fondos de la Caja del Seguro Social den mejores rendimientos que lo que podía dar en la Ley 51, también se detendría. Que la modernización o actualización o limitaciones de la Junta Directiva, que bien señalaron las asociaciones de pacientes que era un obstáculo para aligerar la aprobación de la compra de medicamentos, también se eliminaría. Entonces, realmente se regresa todo eso y se pierde todo ese avance. Y hay una solicitud de ellos que quieren regresar al sistema mal dicho solidario. Al eliminar la ley 462 y regresamos a la 51, no se resuelve esa otra petición. Entonces, vamos a pensar que entonces van a exigir que hay que eliminar la ley 51 también para eliminar ese sistema que había sido suspendido, que venía de la ley anterior. Entonces le van a decir a los diputados, sigo en esto porque ustedes tienen que hacer esto, porque si no yo quemo el país. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo en ese sentido. O sea, es una situación realmente muy difícil el desenredar algo que ya se discutió por más de 3 meses en la Asamblea, o tratar de desenredarlo, no sé. Mira, es que yo creo, y yo me gustaría preguntarle a alguno, ¿por qué quieres eliminar? O sea, el grupo extrema izquierda no democrática tiene su objetivo, sabe, y él va a estar en contra de todo lo que se plantee. Pero otros grupos que dicen queremos eliminar la 462, yo quisiera saber por qué te quieres eliminar esto. Y quiero hacer un asunto de las pensiones que está siendo muy mal y desinformada. El ingeniero Pablo Gutiérrez, en un artículo que sacó muy interesante en la prensa, planteó ejemplos en este sentido. Una persona de 25 años, que es el promedio de edad que entra a trabajar, con un promedio de salario de 734, ese es el promedio que se ha tenido, con 7 cuotas al año, no estamos hablando tiempo, y el 1% de aumento salarial. Al llegar a la edad de 62 años, recibiría $460 con 44 centavos. En el sistema mixto, esa persona recibiría $302 con 27 centavos. Hay una mejora en esto, y lo que veo en redes y WhatsApp, unos cálculos que no son ciertos. Entonces, creo que hay una confusión en ese sentido, y que nosotros, al estar o los grupos que están solicitando después, la eliminación, la derogación de esta ley, tendrían que analizar cuáles van a ser las consecuencias de esto en ese sentido. Y repito, para la Asamblea Nacional y a los diputados, ellos, y me ha extrañado que no han salido a defender su posición democrática, lo discutieron durante 5 meses en todo el país, escucharon a todos, les plantearon todas las situaciones, lo discutieron entre ellos, no hubo ninguna voto en plancha, vamos a decir así, en ese sentido. Entonces, le están diciendo a los diputados, no me importa lo que tú lees, sino lo que yo impongo. Y les digo, si quitan esto, en la ley 51 se mantiene el sistema anterior, y ellos quieren, los grupos extremistas, que se regrese a el sistema mal nombrado solidario, porque no es solidario, y que quebraría al país en ese sentido. Yo creo que al final eso es lo que se busca, por lo menos ese es el mensaje que están enviando. Así que aquí
puntos de común acuerdo para una negociación sobre la base de lo que ya se discutió, yo lo veo muy difícil, doctor. Yo creo que no hay Digo, y nada- aplica para los maestros, para los médicos, para todos los que están en protesta pero ahora mismo. Diálogo de algo que se discutió y se aprobó en la Asamblea y no a tambor batiente. Y quiero hacer esa diferencia con lo que sucedió con el contrato de la minera, que se hizo a tambor batiente. Un miércoles se aprobó el primer debate, un jueves el segundo debate, el viernes el tercer debate y se sancionó en ese sentido. Completamente, figuras completamente diferentes. Y además, ahí no se derogó, ahí fue la Corte Suprema en ese sentido que lo declaró inconstitucional y ahí quedó afuera completamente, no la Asamblea. Hay quienes ya han demandado la ley 462 también. Sí, bueno, Algunos aspectos. Entonces habría que esperar a que la Corte Suprema tome la decisión. Pero yo me pregunto, doctora Badía, ¿por qué estos grupos que están inconformes con lo que se aprobó no optan por la fórmula que nos dio ayer la Emma Pinzón, ¿no? Paciente crónica? Dice, oye, si la ley puede mejorarse, que hagan propuestas para mejorarla. Pero volver a la ley 51, como bien usted ha notado, sería retroceder en el tiempo, porque la modificación a la ley se obvió durante 15 años, ¿verdad? Finalmente, este gobierno, esta administración, le hace frente a esa reforma que era necesaria, porque ya el sistema de beneficio definido estaba agotada las reservas, por eso hubo que pedir incluso traslado de partidas para pagar a inicios de este año las pensiones de los que ya están pensionados en el sistema de beneficio definido. Entonces, derogar esa ley, ese es un paso que no va a dar ninguna administración con un poquito de responsabilidad. Es que hay que estar claros de lo que estamos hablando, porque sería llevar a una situación de quiebra al sistema de seguridad social del país. más de quiebra el sistema de seguridad social, quiebra la democracia. Entendamos esto. Esto es una decisión del órgano legislativo, que es el principal órgano del Estado. Entendamos, y van a querer, al hacer esto, van a decirle, no, ahora queremos que regrese. La ley 51 la echemos para atrás porque queremos el sistema solidario. Entonces les va a decir a los diputados, no es esto lo que queremos. Entendamos ese asunto. Y a mí he estado con comunicación con algunos diputados expresando, tienen que salir a defender al órgano legislativo como órgano del Estado, más importante del Estado y base de la democracia. Aquí no estamos jugando la democracia, señores. No nos engañemos o nos autoengañemos en ese sentido. A mí eso es lo que me preocupa, Guido y Atenógenes. Uno de los argumentos, ahora que usted menciona lo del sistema solidario, de los argumentos más traídos por parte de quienes se oponen y están supuestamente luchando por la derogación de la ley 462, es que no es solidaria. Y yo pregunto, si no es solidaria, entonces las pensiones de los que ya están jubilados, ¿con qué se están pagando? Solidaria. Mira, la solidaridad que llaman intergeneracional, que cuando crea en Panamá en el año 41 eran 54 cotizantes por un pensionado, en el año 60 ya era 24-1, en el año 70 era 11-1 y ahí vino una reforma en el 75, viendo esa situación, que se aumentó la cuota obrero patronal en 50%, 25% en el 75 y 25% en el 77, y siguió disminuyendo. Cuando llegó a la reforma del presidente Martín Torrijos, que ya era 4.1 cotizantes por un pensionado. Yo me puse a hacer un ejercicio. Actualmente, para cubrir las pensiones de 7 cotizantes, o sea, de un pensionado necesita 7.8 cotizantes, porque es el 13.5 de esa cuota. ¿Entiendes? Entonces, no es
solidario, como dice, e intergeneracional. Y a mí ese término creo que esconde una gran injusticia y una gran irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir intergeneracional? Que nuestros hijos son los que tienen que mantener nuestras pensiones. Entonces, nosotros hemos traído a nuestros hijos para que mantengan nuestras pensiones. Entendamos ese asunto. Entonces, esto no hay ninguna solidaridad ahí, en ese sentido. Y ese es algo que está pasando en el mundo porque tenemos un problema demográfico. Hoy, gracias a Dios, vivimos mucho más. Antes, en los 40, 50, un pensionado vivía promedio 10 años después de pensionarse. Y con lo que había aportado 20 años, cubría... Más o menos cubría, sí. Más o menos... También había que meter la mano algo, en el bolsillo del Estado. Pequeño en ese sentido. Correcto. Pero hoy día el hombre vive 21 años más después de pensionado y la mujer 28 años más. Y yo hice mi ejercicio personal. Le pedí a una actuaria del seguro, le mandé mi número de cédula cuando comencé a trabajar, cuando me jubilé. El día siguiente me mandó la información. Yo tuve 38 años aportando, acumulé 202,000 con los intereses de aporte. En 14 años y medio que se cumplían en diciembre del año pasado, ya yo había recibido $440,000 de esto. O sea, $220,000 más de lo que yo había aportado al 31 de diciembre. Toda mujer pensionada mayor de 62 años y todo hombre pensionado mayor de 74 años ya ha recibido más de lo que se aportó. Qué bien, pero eso no podemos hacerlo que lo financie todo el país. Y por esa razón que sucede en el mundo, entró una variante nueva, el aporte del Estado. Todas las reformas que se habían hecho en el 75, la del 92 del presidente Endara, la del presidente Martín Torrijos, que sí hubo un aporte, pero era para cubrir futuros déficits. Todo el mundo ha tenido que traer la figura del aporte del Estado millonario, que en el caso nuestro, $960 millones, más, y va a haber puede haber un aumento, han calculado, de 3% cada año. Bueno, pero desde ese punto de vista sí es solidario. Todo el Estado, que somos todos, estamos aportando para sostener las pensiones. Estamos poniendo esos claro, 960. Por eso digo, entonces sí hay algo de solidaridad. Claro. Indudablemente, lo que se quiere aquí es que yo me jubile y reciba lo que yo no he podido aportar, y eso no puede seguir siendo así. Tenemos una pausa, ya regresamos, seguimos con Carlos Abadía esta mañana. Antes tenemos un video, mira, de cómo los miembros de Suntra que están llegando a algunos proyectos en construcción a evitar que los trabajadores realicen sus actividades. Lo que pasa es que cuando llegaron aquí había unidad de la Policía Nacional. Vamos a escuchar parte de ese diálogo que se dio esta mañana en una de esas tantas construcciones, en donde había obreros que sí querían trabajar, pero llegó Suntrax a evitar eso, producto de la huelga en la que se encuentra. Vamos a escuchar. La Policía Nacional llega de esta forma en este caso. Así que aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Estamos aquí conversando entre compañeros y simplemente llega la policía. Ahora dice que nos tenemos que retirar del lugar. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama el caballero? Señor Yair, que se retire con su compañero del lugar y le permitan al resto de los trabajadores hacer sus labores diarias y cotidianas como corresponde. Pero es que aquí nadie le ha dicho, aquí no ha llegado nadie. Ciertamente, para que usted justifique eso que usted está diciendo y que está grabando, entonces voluntariamente debería proceder. Pero es que yo soy un ciudadano panameño que yo puedo estar en cualquier lugar del territorio nacional. Y yo no estoy alterando el orden momento, público a pesar de que ustedes me eso. dicen que ustedes son trabajadores de la construcción. Es que dice que por eso le estaba la policía, porque si no está la policía entonces comienza la violencia, la intimidación, y entonces cierran el proyecto. Eso es lo que está pasando en muchos de los proyectos, que al final terminan afectándose ellos mismos, porque la gente de Suntrax cobra casualmente de eso, cobra de que hayan
proyectos de construcción andando, pero parece que ellos, contrario a lo que se piensa, lo que no quieren es que esté funcionando la construcción. Bueno, eso es lo que está pasando producto de estas huelgas, paros y demás. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el doctor Carlos Abadía, pero más allá de lo que se está diciendo, que es la razón de las protestas y los paros en la educación, en la medicina y en la construcción, que por cierto todos son una especie de satélites del Suntrax, porque eso ha ocurrido, o sea, el Suntrax se ha comido con el tiempo, digo, para beneficio de ellos, para perjuicio del resto de los grupos sindicales, a la mayoría de la dirigencia sindical de este país. Porque antes teníamos distintos tipos de dirigencia sindical, mucha de ella ideológica, y no decimos que Suntrax no es ideológico, sí tiene una ideología, pero también tiene un estilo de confrontación y de llevar adelante ese proceso o sus procesos de diálogo muy distintos a la tradicional dirigencia sindical que existía en este país y que fue parte inclusive de movimientos importantísimos en la década del 80, cuando se dio toda la crisis contra los militares. Ese era otro tipo de dirigencia sindical. En ese momento Suntrax era incipiente. Posterior a la invasión, Suntrax agarra fuerza y lo vemos convertido en lo que es hoy, con dirigentes que vienen desde esa época, porque a Genaro López y Saúl Méndez lo conocemos hace unos 30 años, dirigiendo el mismo Sindicato Único de Trabajadores de la estuvo Construcción. Antonio Ríos. Pero eso era la época de Noriega. Correcto, de Noriega, Pero, que era muy allegado a Noriega. Así es, o sea, y era una dirigencia y un Suntrax, un sindicato único incipiente, muy plegado a los militares. Había otra dirigencia sindical que estaba en el otro extremo del espectro de la dictadura militar y que estuvo encabezada y fue parte por mucho tiempo, Aniano Pinzón, lo recordamos, que estaba muy cerca del Partido Revolucionario Democrático, que era parte de esa línea. Estaba también por el lado de la democracia cristiana, Mariano Mena, que también era otro dirigente sindical. Pero esa dirigencia sindical, Julia Suira, ¿sí? Mucha de esa dirigencia sindical fue cooptada prácticamente por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Estamos viviendo esas consecuencias. Y sumado a otros sectores que no necesariamente estaban sindicalizados. Hablamos del sector magisterial y hablamos de que no estaba sindicalizado o aliado con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Por el contrario, la dirigencia magisterial siempre fue única, individual, con causas muy particulares. Y en su momento, pues recordamos a Marco Alarcón Palomino, fue esa dirigencia. Ada Gordón. Ada Gordón fue esa dirigencia magisterial que logró una lucha frontal contra la dictadura militar. Hoy en día... Rogelio Douglas. Hoy en día lo vemos plegado a un Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Algo similar ha ocurrido en el gremio médico, doctor. Algo similar ha ocurrido con la MOAX, con la Comenenal, que fueron baluartes de esa lucha contra la dictadura militar y ahora lo vemos plegados también al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. ¿Qué ha pasado allí, por lo menos? Tú has señalado algo que salió en el video que acaba de presentarse. Diálogo, ellos no quieren diálogo, es la imposición de ellos. Sí. Ese gesto de mandar miembros de Suntrax a las construcciones para intimidar a los que quieren ir a trabajar, ese es el diálogo que yo quiero. Exacto. Lo hago como yo quiero y por eso... El diálogo del garrote. Insisto, la Asamblea Nacional, los diputados tienen que salir a defender su institución y sus funciones, porque si no, les van a decir qué tiene que hacer y si regresamos a la Ley 51, van a pedir la eliminación de la Ley 51 para que regrese al sistema mal nominado solidario. Ojo, porque van a decir ya, ahora ya quitamos esto, ahora queremos lo otro también. Claro. Entonces, ojo, y ello no es diálogo, es amenaza. Me cuentan diputados que llegaron, estos grupos, con su propuesta y le dijeron o nos las aprueba completa o cerramos el país. Sí. Entonces, ¿qué tipo de diálogo, qué democracia es esta? Ese es lo que se quiere, es lo que se vive en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. No, y es eso o el escarnio público, porque la amenaza física es una, pero la amenaza virtual es otra. Y me contaban algunos directores de escuela que esa amenaza virtual la están recibiendo de los propios dirigentes magisteriales. Que le dice al director de la escuela que tiene la escuela abierta, o la cierras
o te difamo en redes. Y comienzan entonces una campaña difamatoria en redes contra directores, contra maestros y contra profesores que están dando clases. Mira, Esa es parte de la realidad que estamos viviendo en medio de estas y protestas. entre los que más afecta, ayer estuvo en este programa Franklin Martínez de las micro, mediana, pequeña y mediana empresa. Esos son, que es el 85% de la economía del país. Esos son los empresarios que tanto quieren desechar y tanto estigmatizan. Son los más afectados, porque esos son empresas que tienen que trabajar diariamente para poderlas echar para adelante. Esas no son grandes empresas, porque cuando hablan empresarios, como ellos estigmatizan, tú te imaginas que el empresario es todo aquel que está en saco y corbata, lo cual no es así. Y es el que está más afectando en la mayor producción de plazas de trabajo es esa micro, pequeña y mediana empresa. Y a esa es la que está afectando, que es el pueblo en ese sentido. O sea, no están afectando por una posición ideológica en esto. Y lo tengamos claro, lo que quieren es apuñalar a la democracia en ese sentido. Sí, y eso es lo preocupante de la situación que estamos viviendo, obviamente, y lo estamos viendo reflejado. Acabamos de presentar el video de cómo la intimidación es la manera de comunicar las protestas. O estás conmigo o estás en contra mía. Sencillo. Ese es el lenguaje de muchos de estos grupos sindicales. E insisto, no entiendo cómo una dirigencia magisterial, que puede tener también las razones para protestar, está plegada a una organización sindical como el Suntrax. No hace sentido, es como el agua y el aceite. Estamos viendo, insisto, el caso de los médicos, con una dirigencia como el Suntrax. En el caso de los médicos, el ministro lo calificó de un pequeño grupo de médicos. Claro, porque, y es verdad, porque hay que ver ahora lo que, y usted en su momento también fue parte de la MOAX, pero ya la MOAX dista mucho de lo que fue en otra época, o la Comenenat también. Mira, la MOAX, y ahora debo tocarlo con la MOAX, en los años 80, eran 8.500 trabajadores en el sector salud de la caja. La MOAX éramos alrededor de 6.500 a 7.000, o sea, éramos el 80%. Hoy día hay 21.000 trabajadores, más de 21.000 en el sector salud del seguro, y la MOAX de hoy no llega a 1.200, o sea, imagínate, el 5%. Decrecido. O sea, es eso, decrecido tremendamente, y la Comenenal, que no es un gremio, entendamos esto, es una organización que se crea en el año 78, que era donde los gremios, que en ese tiempo era MOAX, Asociación Médica, Sociedad Panameña de Medicina General, la FENAMERI y los especialistas del Santo Tomás, después entró la Asociación Odontológica, llevaban sus posiciones ahí. Para negociar con... No, para ponerse de acuerdo, llevaban sus decisiones, lo hacían cada uno de los organismos. Es más, había dos reglas en ese sentido. El coordinador no era secretario general ni subsecretario. El coordinador tenía que rotar cada 3 meses, cosa que hoy no sucede. Cada 3 meses, para que no se personalizara y para entrar a las reuniones de Comenenal estaban designados no las personas, sino los puestos. A MOAX podía entrar el secretario general, el subsecretario y el secretario de acta y correspondencia. Si uno de esos faltaba, no había un reemplazo. O sea, la Asociación Médica Nacional era el presidente, el vicepresidente, no recuerdo, y así. O sea, es eso, y no las personas. Y hubo una dirigencia combativa, sí, como la del doctor Mauro Zúñiga, y nosotros, por años. Y nosotros teníamos que llevar esto y después llevamos la posición a Comenenal. Y Comenenal no es que declarara la huelga, eran los organismos que tiene cada uno, cosas que hoy no sucede. Hoy Comenenal tiene 15 años secuestrado por 2 personas en ese sentido y no hay rotación, que es lo que se hizo se impuso en el año 78. Cosa que viene caracterizando últimamente. No. Y últimamente me refiero a los últimos 15 años Y o 20 años. Y la triste realidad es que al médico como... Y de rotación. Y la triste realidad es que al médico como tal no hay quien lo defienda, porque AMOAC está defendiendo a Suntrax. Pero cuando está el problema de los internos, que no los nombran, busca para ver si AMOAC quiere apoyarlos, no los apoya. Entonces
aquí hay una desconexión total entre muchos de estos gremios y las necesidades reales de los profesores, de los maestros y de los médicos. Pero bueno, esa es otra discusión y la tendremos. Doctora Badía, muchas gracias por atender la invitación de Cuarto Poder. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.